Además, el fútbol es uno de los pocos deportes en los que se marcan muy pocos puntos. El baloncesto no cesa de hacer aumentar los marcadores. El fútbol puede terminar con un 0-0. El fracaso parece su norma. El fracaso, o mejor, la perseverancia en los intentos. En tanto que el chasquido de la red es la hazaña. Esta podría ser la razón por la que los norteamericanos han desdeñado durante tanto tiempo este deporte. Marcados por la ética protestante del éxito individual y mundano, y más aún por la necesidad de éxitos llamativos del nuevo mundo que le den una lección al antiguo, han preferido reglas de juego que conviertan la circulación del balón en grandes cifras. Pero con la inmigración de los sudamericanos, más católicos, más latinos, la cosa cambia y el fútbol puede hacer oír su verdad hasta en Texas. El partido es obra de los hombres. El gol es un don de los dioses. Con estas palabras del filósofo Fabrice Hadjiag les doy la bienvenida a La Taberna Ilustrada, un programa que se funda en la convicción, diríase socrática o chestertoniana, de que conversar con amigos es una buena manera de alcanzar verdades valiosas. En esta quinta edición, en esta quinta singladura de La Taberna Ilustrada, hablaremos sobre un tema acaso desconcertante. Hablaremos sobre el fútbol. ¿Cuáles son las razones de su éxito? ¿Por qué ha devenido en fenómeno de masas? ¿Lo ha corrompido acaso la plutocracia? ¿Lo ha desvirtuado el dinero? ¿Podemos decir, con muchos otros, aquello de odio eterno al fútbol moderno? Estas son algunas de las preguntas que les formularemos a nuestros invitados en apenas unos instantes. Pero antes me gustaría esbozar una mínima reflexión. Creo que el singular éxito del fútbol radica en su singular naturaleza. El fútbol, como la encarnación del verbo, es la historia de un descenso y de una redención. En él, el hombre renuncia a su majestad, a su grandeza, al humanísimo privilegio del manoseo, de la manipulación, para hermanarse con los animales al modo de San Francisco de Asís. Se impone una precariedad, el uso de los pies, el balón indómito, la pelota inasible, para engendrar belleza con ella. Mi tesis es que el fútbol es exitoso porque es paradójico, y es paradójico porque es furiosamente humano. Estamos ante el curioso caso, de un arte animal, o si lo prefieren, ante el curioso caso, de una animalada artística. Empezamos. Presentado nuestro tema, introduzcamos ahora a nuestros invitados. Empiezo por mi izquierda, como siempre, Javier Rubio, que es doctor en filosofía, también doctor en teología, si no me equivoco, y más importante, padre de ¿cuatro hijos? Tres hijos. Correcto. 3 hijos, marido de Natalia, y además director o codirector de un podcast de reconocido prestigio llamado Club Dalre. Muchas gracias. Encantado de que estés aquí, Javier. Igualmente, encantado de estar Es aquí. curioso que a un doble doctor en filosofía y teología lo hayamos traído a hablar de fútbol. No, pues, Pero bueno, tampoco partimos está de la claro. premisa de que de estas cosas también cotidianas y un poco más prosaicas se puede hacer alta filosofía. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Y no es tan raro, ¿eh? Yo he tenido compañeros doctores en filosofía y en teología que han sido las personas más futboleras que yo he conocido en mi vida. O sea que... Con lo cual podemos desmentir lo de 22 tíos que se dedican a dar patadas a un balón. Por supuesto que sí. Sí. Eso no es justo. José María Contreras, escritor. Encantado de que estés aquí. Más Estrenándote. como estoy yo, de estar aquí en la Tú- capital, tú- además con vosotros. ¿Tu cargo en el CEU cuál es exactamente? Porque es un cargo complicado. Ahora mismo estoy en la Universidad Fernando III y acabo de estrenar la delegación, soy el delegado del Instituto de Humanidades Ángel Ayala, allí en Sevilla. En el CEU. Nos dice Iván que hacer nuestro técnico, nuestro inmejorable técnico, nuestro insuperable técnico, que te acerques más al micrófono. A José María lo hemos traído también para que nos presente su libro, Cancerberos, que es una teoría de sentimiento del portero de fútbol, algo así como una metafísica del portero de fútbol. Sí, como decía, además, porque no sé si es alta filosofía, pero bueno, al menos tiene una cierta pretensión de filosófica, o al menos la idea de que cualquier tema bien mirado, pues tiene enjundia, ¿no? Y eso es lo que he intentado hacer. Y no solo, sobre todo no utilizar el portero como pretexto
para hablar de los grandes temas, sino intentar robar de los grandes temas los conceptos, las ideas que pueden servir para iluminar al portero, que yo lo he sido hasta ahora que, bueno, yo creo que lo sigo siendo aunque ya no juegue por culpa de la rodilla y nada, y también pues tiene un componente autobiográfico por tanto importante. Aunque el portero no es futbolista exactamente. No lo creo. Yo creo que el portero es previo al fútbol, porque como se justifica o se erige sobre el instinto defensivo, entonces cuando se pone verdaderamente a jugar, la idea es que no te metan un gol, pero un gol no en el sentido por el gol que sea futbolísticamente considerado, sino la idea de que lo ajeno no se meta en lo propio. Entonces es verdad que nos han metido ahí en el fútbol, pero lo del portero es algo muchísimo más atávico, creo. Claro, en realidad el portero es lo normal y la excentricidad es el fútbol. Bueno, para que no haya agravio comparativo, he mencionado la vida familiar de Javier y también voy a mencionar la tuya, que estás felizmente casado con Matilde y tenéis 4 hijos. Así es. 4 hijos. Una maravilla. Tengo aquí a mi derecha a alguien menos fecundo. Menos fecundo, menos. En este sentido de la palabra, que es Dani de Fernando, algún día jurará de la sofística, espero que renunciará a ella, y les confieso que me tentaba la idea de no invitarle a este programa, porque es furiosamente madridista contra toda razón, de hecho, y yo soy atlético, y mantenemos discusiones muy acres, pero hoy no vamos a hablar en principio del Madrid y del Atlético. No, es mejor que no. Encantado Sobre todo para un día más. Muchas gracias, Julito. Y Pedro Cifuentes, que es escritor, es periodista, también profesor universitario, en el IE, ¿no? Sí, correcto. En el IE, y a quien traemos aquí también para presentar este libro, Clics Modernos. Observarán ustedes que están publicados por la misma editorial, que es nuestra editorial, la de Dani y la mía. Es casualidad, ¿no? Es pura casualidad. Solo recomendamos libros buenos, pero resulta que efectivamente, que no es exactamente una filosofía del fútbol, ni nada, pero tiene que ver con el fútbol y con el periodismo. Sí, tiene que ver más con el periodismo, ¿no? que con el fútbol, pero toma el fútbol quizá como el MacGuffin, ¿no? Un poco de como la excusa para describir vamos a decir la muerte de un oficio, ¿no? Pero un momento histórico de un oficio en plena transformación, ¿no? Bueno, yo durante... decadencia, ¿no? Sí, en plena decadencia. Y claro, yo me he dedicado al odio cuando mis amigos, para reírse de mí, me llaman periodista deportivo, la verdad. Pero sí que he hecho periodismo deportivo durante bastantes años en España y en Latinoamérica y una experiencia fabulosa. Y ahora pues me dedico a lo que a casi nadie le importa, que es la periferia del deporte más bien, ¿no? Yo creo que con mi excepción es el primer periodista que se sienta en esta mesa, en este programa, quiero decir. Sí, pues muchísimas gracias. Por algún motivo nos hemos abstenido de invitar a periodistas. No sé por qué. Ellos sabrán por qué. Ellos sabrán por qué. Bueno, pues si os parece, empezamos. Yo quería empezar preguntándoos por el motivo por el que el fútbol ha devenido en un fenómeno de masas, por las razones de su éxito. ¿Cuáles son a vuestro juicio, siendo un deporte tan extraño, en el que el hombre renuncia en realidad a un humanísimo privilegio, que es manosear, manipular, usar las manos, etcétera, etcétera? Pues bueno, mismo, José María. De acuerdo, encantado. Pues yo creo, porque además yo lo he pensado a menudo, ya no solo con el libro, sino un poco así en general. Yo creo que la razón son 2, que voy a disponer a enumerar y a explicar brevemente. La primera yo creo que es la sencillez. Es decir, se trata de un deporte muy sencillo que resulta casi natural. Es decir, lo entendemos de manera intuitiva, porque parece más que en lugar de inventarlo hayamos descubierto el fútbol porque nos preexistía. Y esas pocas reglas, esa comprensión inmediata que puede tener cualquiera del deporte del fútbol, yo creo que evidencia el hecho de que es como muy natural. Es decir, no hemos tenido que apuntalarlo de ninguna manera y esa frescura hace que sea, yo creo que superior, sin lugar a duda, a cualquier otro deporte. Y le tienes una manía especial al baloncesto. Pero porque el baloncesto es justo lo contrario. Es decir, es una convención absoluta. Porque ¿cuál es la otra gran razón del fútbol? El gol. Es
el gol, que si lo llamamos tanto, lo llamamos punto, lo estaríamos casi insultando, porque está muy por encima de todo eso. Imaginaros que mañana digamos, por lo que sea, a lo mejor a Florentino lo tiene ya en la mente, la idea de que el gol, dependiendo de dónde sea o de la manera, de la factura del mismo, valga unos puntos u otros. Eso sería horrible, porque no es una convención. Es decir, el gol en su escasez, en el eco que tiene en el juego, en la relevancia, en todo eso hace que sea algo que acontece y que no depende de que nosotros estemos o no de acuerdo con él. Y por eso también sienta tan mal cosas como el VAR. Es abominable. ¿Cuánto tiempo? Hablaremos de eso. Bueno, lo dejamos para luego. No, pero bueno, puedes introducirlo. Es que es horrible, porque el fútbol tiene esa cosa, además, después tiene le podemos hacer algunas comparaciones un poco guarrindongas y medio psicoanalíticas, pero la idea del gol como un estallido, además un estallido enorme que se viene. Pues bien, ahora cuando tendríamos que entregarnos a él y saltar de... Es como suspender el orgasmo. Claro, no, vamos a suspenderlo y vamos a tener aquí una conversación, además con una serie de pantallas, sobre la conveniencia de este estallido. Es que de verdad, es que lo del VAR es que me tiene cabreadísimo. Es que yo no puedo cantar un gol del Sevilla, no lo canto. Y cuando ya puedo cantarlo porque el VAR ha dicho que sí, además como son tan puntillosos y han visto la uña de no sé quién, que le decía no sé quién, no sé cuánto, cuando ahí llega el momento de celebrar, ya no me hace ninguna ilusión, ya se me ha bajado el entusiasmo. Entonces, yo creo que mientras más potenciemos esa naturalidad del fútbol y menos añadido le demos, más lucirá, ¿no? Porque ese es su éxito, la desnudez. Pues estamos en el proceso contrario, absolutamente, ¿no? No solo por el VAR, la invasión de los datos, ya no puedes ver un partido sin que te expliquen todo el rato con todo tipo de gráficos qué está pasando, ¿no? Sí, bueno, de hecho, hay un perfil de comentarista que prolifera hoy, es el analista de datos. Bueno, Sí. ni siquiera analista de datos, el recabador de datos. Sí, iba a decir, oye, analizan poco. Y ahí uno descubre también la diferencia entre sabiduría y conocimiento. Sí, porque, bueno, es que ¿cuándo empezó la explosión de los datos en el deporte? O sea, a partir de... Esto es Yo una creo que cosa de fue- Estados Unidos. Sí, del libro Moneyball, ¿no? Que yo creo que es como de 2007 o 2008. Y antes pasa por los deportes americanos, pasa por el baloncesto, donde todo de pronto se convierte en estadísticas, pasa por el fútbol americano y la verdad convierten lo fresco, lo que puede tener de fresco el baloncesto y el fútbol americano en algo como matemático, científico, donde las estrategias ya no se hacen basadas en intuiciones o basadas en una experiencia, sino basadas en datos que además se recaban de manera completamente computacional. No sé, a mí me parece que Esclerotita lo convierte en algo más artificial, por supuesto, de lo que debería ser. Mendilibar, creo recordar que bueno, ese era el gran enemigo, y lo dijo yo creo que a propósito de Cucurella cuando estaba en el Eibar, ¿no? Porque Sí, es verdad. el hecho de que estaba haciendo unos buenos partidos, y entonces aprovechó que el Pisuerga pasaba por Valladolid y dice, pues mira, ni el más rápido ni el más fuerte, seguro que con los numeritos Cucurella es intrascendente. Y sin embargo, fijaros, ¿por qué? Dice, porque es futbolista. Y entonces a lo mejor podremos inventar alguna manera de medir eso, ¿no? Pero no, mira, una cosa intangible, ¿no? Claro, es yo que soy aficionado al Real Madrid, por ejemplo, un jugador como Sergio Busquets en datos, ¿no? Claro, sí. Probablemente si tú solo evalúas de una manera, como dices tú, computacional el fútbol, ¿dónde queda Busquets? Claro, en estadísticas de goles y Es de decir, asistencias, la inteligencia, el posicionamiento... Pasa incluso con Kroos, ¿eh? Efectivamente. O sea, Kroos era un espectáculo. O sea, lo más difícil del fútbol, yo creo, es la táctica. Y tanto Busquets como Kroos. Y la táctica es muchas veces eso que no se ve. O sea, cuando sufría mucho el Madrid, cuando a Kroos le tapaban esa salidita que hacía por la izquierda, que le gustaba el recibir atrás a la izquierda, ¿os acordáis? Sí, es verdad. Cuando nos tapaban ahí, de repente lo pasábamos mal y Kroos tenía que moverse y estaba incómodo. Pero sí, yo estoy súper de acuerdo con esto. O sea, hay muchas cosas no cuantificables. Hoy, no sé por qué me ha saltado un artículo de Pirlo, que cuando... Sí, o sea, sobre Pirlo, quiero decir. No, vale. no escrito por Pirlo, Claro, sino sobre Pirlo. Comentaban algo así como lo que estáis diciendo, que en el Milán, no recuerdo qué directivo dijo, mira, a lo mejor no es el mejor con los datos en la mano y tal, pero es insustituible. Y en Pirlo pasaba, es verdad que tenía cosas muy vistosas, de repente un pase de esos imposibles sin mirar o tal, pero esa clase de jugador que además, aprovecho para decir que se está perdiendo, yo creo, no es cuantificable. O sea, ya no quedan tantos jugadores así,
dentro de las diferencias que hay entre Busquets y Pirlo, por ejemplo, pero ¿entendéis? El tipo de jugador ese pensante. Y lo, Sí, es que el físico, que el del físico no es Bueno, es que importante, Busquets ¿eh? tiene un cuerpo escombro espectacular, o sea, es decir. luego hay estadísticas muy engañosas, por ejemplo, pases completados. Hombre, si uno no arriesga nunca con el pase, pues lo más probable es que los complete todos. O kilómetros recorridos. Hombre, yo me sé de algún jugador del Atlético de Madrid que recorre muchos kilómetros durante el partido, todos ellos insustanciales e infecundos, estériles, completamente. Pero no vas a ver nombres, ¿no? No voy a dar nombres por la cuenta que me trae a mí y a mis familiares. Confiemos en que nadie vea esto. Yo te iba a... Perdón. No, por favor. Yo te iba a decir que además hay otra cosa que es curiosa y que yo creo que no es baladí, y es el hecho de que el fútbol tiene mucha historia. O sea, tiene una historia que va más allá de la propia historia del fútbol, porque tú dices, la creación del fútbol surge en el siglo XIX, mediados del siglo XIX, no sé exactamente la fecha. Pero claro, yo que me he currado la participación en este programa, me he puesto a investigar el calcio fiorentino, yo ya lo conocía, No, pero hay algo anterior romano. y hay algo, efectivamente, hay algo anterior romano que se basa en algo anterior griego. Y claro, yo digo, algo chino, perdón, ¿eh? Creo que algo chino. hay algo también chino, pero la tradición que a nosotros nos llega de fútbol viene por la línea griega romana. Y es verdad que si lo piensas, en el fútbol, precisamente por la sencillez de la que hablaba José María, yo creo que también hay un cierto lenguaje universal. Que es verdad que hay a lo mejor la cuestión del fuera de juego, que la tienes que explicar un poquito más, pero por lo demás las reglas son bastante básicas, bastante fundamentales, no necesitas una persona te explique. Viendo un partido de fútbol un rato con un mínimo de atención, comprendes de qué va la cosa. Es defensa, es ataque, es gol, es Si portería. alguien prueba a hacer eso mismo con el rugby. ¿Cuál he visto? Sí. 20 partidos sigo siendo incapaz de reconocer una jugada básica. Y esto es hermoso, porque de nuevo nos habla de la capacidad de lo griego, de lo romano, de la tradición occidental, para dar a luz un deporte que tiene un lenguaje que es universal y que es capaz de interpelar a personas de absolutamente cualquier raza, condición, país, y que además genera un seguimiento que ni siquiera es local, porque es verdad que el fútbol nace como un fenómeno muy local, yo creo que eso es otra de las bases del éxito, o sea, que hay mucho arraigo social del fútbol, sobre todo en su nacimiento, pero muy rápidamente empiezan a aparecer aficionados de los equipos de fútbol en distintas partes del mundo, ¿no? Y obviamente, pues esto, para empezar, por la Commonwealth británica si queremos, pero luego como un fenómeno completamente natural, que no nos extraña en absoluto ver a un señor de México, a un señor de Japón o a un señor de, yo qué sé, de Inglaterra ser aficionados del Real Madrid. Sí. No, o sea, no nos resulta extraño. Pedro y Dani, vosotros habéis hablado un poco menos, ahora tenéis la oportunidad de explayaros. Yo tengo curiosidad, le quería preguntar a José María por lo del baloncesto, porque yo he estado pensando en el baloncesto estos días también, y cuando decía Julio que es muy fácil explicar el fútbol y una jugada de fútbol y que las reglas son 4 y el fuera de juego, el rugby sí, pero el baloncesto no es tan complicado. Es decir, ¿por qué consideras que el baloncesto es una convención y el fútbol Una no? falta en baloncesto, Eso ya es un principio. Pero súper rápido, decía Gustavo Buenos, que me acordaba antes, decía Gustavo Bueno que empezó a despreciar el baloncesto cuando se enteró de que lo había inventado un profesor para entretener a sus alumnos. Y a mí me ha ido bastante gracia el comentario. Pero efectivamente es ya solo el tema de las faltas. O sea, yo os lo prometo, es verdad que no veo baloncesto y prefiero que me torturen, pero el baloncesto no distingue una falta técnica de una táctica, de un no sé qué. O sea, hay cosas que, ¿sabes? Cuando sé que si está tirando y le empujas es falta, pero entonces un tiro. tiro libre, sí. Pero que lleva muchísimo más. Yo creo que es más intrincado. Sí, os parece a todos mucho más. Yo no es que sea un gran aficionado, pero no me parece un... Por ejemplo, el hecho de que se quejaban, o yo he escuchado alguna vez, el hecho de que los jugadores europeos se quejaban de que los americanos en las Olimpiadas daban pasos. Eso. Entonces, Paso de salida. Pasos de salida, el paso de salida. ¿cómo puede ser que haya una controversia con una cosa tan elemental? Y sobre todo el tema de la canasta. Que valgan que te puedan valer 3, 2 o 1 punto, cuando el hecho material que sucede de la pelota entrando por el aro, es decir, entonces ya lo estamos poniendo en tela de juicio y evidencia que es una convención. Entonces me da la sensación de que está llena de convenciones de todo tipo, de 1000 pausas en las que el árbitro entra y cada vez de una forma más sorprendente que la anterior, ¿no? Y hasta que no te lo explican no sabes bien lo que ha sucedido y la cantidad de pausas, etcétera. De hecho, el VAR nace en el baloncesto de alguna manera, ¿no? Sí. En el tenis. Sí. O sea, Y luego hay otra cosa infame. Tiene un punto esotérico el baloncesto. Hay otra cosa infame. Yo lo estoy diciendo así de pequeño, sí que me gustaba, pero tiene otra cosa infame el baloncesto que creo que solo pasa en la NBA, no estoy seguro, que es esto de que los equipos pueden cambiar de ciudad. Pues esto es una cosa infame.
O sea, los Sí, Clippers, ¿no? sí, son franquicias que cambian de ciudad. O Son sea, franquicias. los Clippers cambian de ciudad, pero es que los Lakers también. O sea, los Lakers venían de Minnesota o de Minneapolis o no sé dónde. Igual, Algo así. igual el fútbol americano, ¿eh? Claro, por eso digo que es una cosa infame, no hay ninguna regla. O sea, lo que tú decías antes del localismo del fútbol, o sea, el fútbol es evidentemente político, por un montón de motivos. Uno es muy evidente, que es que todos son himnos, todos son banderas, los jefes de Estado acuden a partidos importantes, ¿no? O sea, la gente que dice, hay que separar el fútbol de la política, no sabe lo que está diciendo, porque el fútbol es político. Pero es que además, en ese localismo del fútbol, ese localismo, digo, se sigue respetando en cierto modo. O sea, un jugador francés que juega en el Real Madrid, en cierto modo es representante de la ciudad de Madrid. Y no cierto modo tangencial, es un modo importante. Es decir, es un representante de la ciudad de Madrid. Esto linda con otro montón de cosas que espero poder comentar luego, pero que iban por lo que tú decías de lenguaje universal. Yo creo que hay un lenguaje, frente a lo que ha sugerido José María, y lo que he leído muchas veces, de que el fútbol tiene una especie de simbolismo freudiano por aquello de meter el balón en la portería y tal. Yo creo que es un simbolismo más adleriano, o sea, que es una cosa como bélica, ¿no? O sea, Sí, sí. o sea, mi ataque rebasa tu defensa. Ese es tu territorio y yo lo invado. Y la forma máxima de invadirlo es que encima te meto. O sea, el sometimiento máximo es el gol que te estoy metiendo, ¿no? Y Pero entonces, también hay goles en otros deportes, ¿no? Perdona que me pongan el diablo así del fútbol, pero no es igual que sea exclusivo de fútbol. Pertinente y la lógica ataque y defensa. Esa también está en claro, no digo, Es lo que da balonmano, el hockey. no digo que sea exclusivo del fútbol, digo que esto responde a lo que decía Javier, de que es muy intuitivo. O sea, Sí. es decir, es un lenguaje, es una especie de lucha entre uno y otro. Ahí quizás, ahí tengo que echar en mano de Buitendi, que hablábamos justo antes de empezar, que hizo un estudio psicológico del fútbol. Y es verdad que son castillos mentales, pero que son sugerentes. El hecho de que él distinguió los elementos masculinos y femeninos en los deportes, incluso para catalogarlos, entre deportes masculinos y deportes femeninos. Y hablaba del hecho de que los deportes que eran jugados con los pies eran masculinos. ¿Por qué? Porque los movimientos eran más violentos, porque comprometían la verticalidad del cuerpo. Y bueno, la pelota era chutada y demás. Bien, y frente a los de la mano, que serían femeninos, por el hecho de que no se compromete la verticalidad, porque el balón es manipulado. No, pero en realidad prácticamente todos los deportes serían femeninos. Claro, por eso el único fértil es el fútbol. Por el hecho de que coge esa esfericidad de la pelota, la carga como si fuera de un gameto masculino y atraviesa el himen de la portería. Y lo que sucede cuando entra es una realidad distinta, es decir, es una criatura. No es el balón ni es la portería, sino un ser nuevo que tiene un poco de los dos. Y eso se manifiesta también en la escasez y en la importancia y la relevancia que tiene. En el balonmano lo hacen, sí, pero de una manera imitativa, casi, no voy a decir masturbatoria, pero el hecho de porque le falta eso. Entonces hay tantos que al fin y al cabo, bueno, lo digo en el libro, ¿no? Bueno, No, pero cítalo, cítalo impúdicamente, que te puede tratar de vender, hombre, no, que no a este. Viene al caso. No, es que porque el hecho, ahora ya me habéis puesto nervioso y ya no recuerdo bien la cita. Pero sí, es un poco así. Entonces, esa relevancia que tiene en el resultado, la expectación con la que se espera, el éxtasis con el que se celebra, todo eso son indicadores no decisivos de que lo que está sucediendo ahí no sucede en ningún otro deporte. Que era bueno, no puedo demostrarlo. Luego hay otra cosa, perdón por acaparar mucho, pero es que hay otra No, cosa que me parece importante, y es que yo creo que en ningún deporte se da de forma tan clara la materialización del bien común como en el fútbol. O sea, me da la sensación de que otros muchos deportes, incluso a mí el baloncesto me gusta, el fútbol americano, pues cuando llega la época de las finales, ahí las veo en diferido siempre, porque yo no pienso quedarme hasta las 2 de la mañana para... el voleibol en las Olimpiadas, que me parece un deporte muy espectacular. Y sin embargo me parece que depende mucho más de principalías. O sea, depende mucho más de que haya un héroe, una especie de figura individual, que es la que, en torno a la cual gira toda la lógica del equipo y que es realmente la que hace que se ganen o se pierdan partidos, ¿no? Y en la NBA, los que seguimos un poco la NBA, yo creo que esto es evidentísimo y es clarísimo, que los equipos se construyen en torno a un jugador. En el fútbol eso no me parece para nada tan claro, y yo creo que la prueba, una prueba puede ser el Barça, por ejemplo, en toda la época de Guardiola. Vamos a dejar de lado otras consideraciones,
que jugaba como un equipo y en la cual todos los jugadores formaban parte de un equipo en el que no se procuraba el bien de un jugador individual, sino que se procuraba el bien y tampoco de la suma de los jugadores, de la suma individual de los jugadores, sino el bien del todo para conseguir lo mejor para el equipo y para el club y demás. Cuando de pronto eso cambia y se empieza a convertir en un equipo que gira en torno a un jugador, y entonces pues de pronto ya dejan de clasificarse a la Champions, de pronto dejan de tal, ¿no? Y a mí en el fútbol esto me parece clarísimo. O sea, construir un equipo en torno a un jugador es un error. También podría decirse del Real Madrid actual. En cierta medida, no juega para un jugador. No. No juega para un jugador. Yo quería ir introduciendo otros elementos de debate o para la conversación. Y bueno, ya lo hemos mencionado, pero es el tema de la renuncia al humanísimo privilegio de las manos. Es en un artículo que está en este libro, también muy recomendable, Últimas noticias del hombre y de la mujer, de Fabrice Hediag, se refiere al fútbol como algo así, como análogo a la encarnación del verbo, en el sentido de que es la historia de un descenso y de una redención. El hombre abajándose a la animalidad y redimiéndola, elevándola, engendrando belleza con esa precariedad a la que se abaja. No sé cómo lo veis. He estado pensando sobre la invitación que nos hiciste a hablar de los pies. Sí. En realidad los pies no son sino una herramienta. Yo creo que lo que define a los futbolistas sublimes, que es la inteligencia o la técnica. Bueno, O el sentido colectivo, o el compromiso, o el liderazgo. Y el instinto. Y el instinto. ¿Sabes? Y la rapidez mental. Hay una cosa muy curiosa. Yo creo que hay jugadores que son lerdos para otras cosas y sin embargo Sin embargo, dentro puede del ser campo y tienen, o sea, porque, claro, desde la tele no tal, pero basta con que te vayas, no te digo en partido de primera división, que te pongas a pie de campo en un partido de segunda B. O sea, la velocidad a la que se mueve eso, o sea, tú en realidad no tienes ni 3 segundos para pensar. O sea, como lleves pensada la jugada. Luis Rubiales fue un central aseado, pero con idea. Se puede ser. Es decir, yo creo que lo que define al fútbol sublime es la inteligencia. sí, pero Y muchas veces incluso se juega sin tener el balón en los pies, ¿no? también es verdad. Sí. Claro, pero no es... Tú ves a un jugador como Bellingham, por ejemplo, ahora, que quizás será de los 5 o 10 mejores futbolistas del mundo. Sin duda. Griezmann, por hacer una concesión a nuestro anfitrión. Esos son futbolistas que la mayor parte de lo que hacen es sin balón. Es verdad. ¿No? Es verdad. Es verdad. Sí, pero se juega con los pies. No, se juega con los pies. En efecto, y además yo creo que eso sí de verdad que le da un plus de belleza, o ahí radica gran parte de la belleza que produce el fútbol, porque resulta un poco sorprendente, y entonces algo que no está hecho para manipular, cuando se vuelve tan preciso como una mano, como un dedo, ahí se produce de verdad una fascinación por parte del que lo ve. Tú piensas... Cuando Zidane controlaba, además no era por gusto, ¿no? Que muchas veces nos cabrean aquellos ornatos regates que en realidad no van a ninguna parte. Lo de Isco. Bueno, pues eso ahí que se unía la vuelta. Absolutamente. Lo de Isco era pero cuando Zidane cogía la pelota Y orientaba el control. Exacto, y salía con ventaja, pero hacía todo con una facilidad, con una precisión, una suavidad al mismo tiempo. Y con gracilidad. Pies. Exacto. Y eso es admirable, ¿no? Y claro, o sea, si Isco hubiese tenido la... Pero claro, lo de Isco, ¿qué es? ¿Es un complejo psicológico? O sea, ¿es narcisismo o es falta de inteligencia? Es decir, ¿por qué Isco...? Claro, yo he arrastrado durante años la carga de que mi gran ídolo durante una época fue Pablo Aimar. Durante, no sé, una década. Es el único jugador por el que he viajado a otra ciudad para ver un partido. No, podría haber sido... Era el ídolo de Messi. Yo siempre lo he dicho en mi defensa, ¿no? Que no estaré tan equivocado de ser el ídolo de Messi. Porque, claro, un futbolista que jamás en su vida dio un toque de más y que era recibir, cambio de ritmo y pasar. ¿Por qué, por ejemplo, un jugador como Isco, que también juega con los pies, siempre le falta una más? ¿Por qué creéis que es? ¿Creéis que es falta de
de clarividencia o es un problema que tiene que ver, ya te digo, con algún tipo de... Yo creo que hay algo de narcisismo. O sea, de preocupación de bien común, por hilarlo con lo que Claro, antes decías. si te impide ser Zidane Eso y es. pensar en el bien del equipo. Sí, sí, puede ser, desde luego, pero de todas formas, porque después sí hacía pases clarividentes de vez en cuando, etcétera. De todas formas, estáis muy mal acostumbrados, ¿eh? Porque ustedes habláis de Isco como si fuera un jugador de segunda. Es verdad que con nosotros vino un poco ya de pasada gordo, pero después en el Betis, en mala hora se volvió a salir. Entonces, estáis acostumbrados vosotros a un nivel de excelencia. Claro, pero en el Madrid perjudica excesivamente lo de dar toques de más. No, y porque creo que con Isco lo que pasó es, como tantas cosas en la vida nos ha pasado a todos, que es un problema de expectativas. Es que Isco hubo un momento que pareció que iba a ser un jugador de leyenda. Y a mí no me lo pareció, no me quedó. A mí tampoco, pero lo pareció. A mí tampoco, pero lo pareció. Hubo un momento en la selección de Lopetegui, que era una selección estupenda, y si no llega a pasar lo que pasó, igual nos hubiéramos llevado una alegría en 2018, no sé si os acordáis. En aquella época yo estaba es el único año de mi vida que he cubierto la selección y el Real Madrid en la primera redacción del Español. Isco era el líder de la selección española, aunque ahora parezca mentira, absolutamente. Entonces no creo que solo que estemos mal acostumbrados, como dices, los aficionados del Madrid, que lo estamos. Es que generó unas expectativas absolutamente desmedidas. Y claro, eso luego, si no las cumples, te cae como una losa para toda tu vida, ¿no? Es desolador ilusionarse. Yo tuve un tiempo que veía mucho la sub-21, la sub-19 y me emocionaba. Me acuerdo de Delufeu, me acuerdo de Boyan. Hasta que Boyan le claro, promesa. Boyan metía goles Boyan le perni promesa. en las categorías inferiores. Era una superioridad de olfato, una cosa. Y después, Acabó en la Roma, Boyan, ¿no? Después del Barça y luego ya se fue a un club menor, yo creo. después ¿Jugó en la Roma? al Milán al Milán. Yo creo que Juraría que jugó en la Roma. A mí del el tema de los pies hay una cosa que me llama también mucho la atención y es que siempre me ha parecido, claro, con la mano somos mucho más precisos, al menos en la corta distancia, ¿no? Es mucho más fácil. De hecho, la palabra manipular indica eso, ¿no? El poder llevar algo hacia un lugar que nosotros queremos. ¿Qué es lo que le pasa a la mano? Que realmente tiene poca... Yo creo que con las manos tenemos poca potencia en el espacio abierto. Y en el fútbol, lo que tiene de bélico el fútbol, la pierna representa también mucho la fuerza, representa mucho... Y por otro lado, la moderación. Es decir, no sé si, obviamente, los quarterbacks del fútbol americano, pues obviamente opinarán distinto, pero cuando tú ves un pase de fútbol americano de estos súper precisos y demás, te das cuenta que siempre va con un poquito más de potencia. No es un tiro de golf al hoyo, sino que es un poco un pase así fuerte, pero a una zona, y tú dices, ¡wow, qué precisión!, ¿no? Y demás, ¿no? Claro, hay que ver también la habilidad del jugador que coge el balón, claro, que muchas veces es absolutamente admirable. En cambio, tú ves un pase de Modric, de estos que lanzaba de un lugar a otro del campo, dando una vuelta y que llega a los pies de una persona que está quieta, que ni siquiera está moviendo, o incluso que se está moviendo y que llega en el momento preciso donde llega el balón. Dices, ahí hay algo de sublime que es inalcanzable con el uso de las manos. Y luego hay una cosa que yo echo mucho de menos en el fútbol actual, sobre todo después de la caída de Cristiano Ronaldo y de Messi, que son los goles de falta. Yo cada vez veo menos goles de falta, sobre todo fuera del área. Y me da pena. Y hubo una época a finales de los 90, principios de los 2000, donde de pronto también como que empezó a haber un montón de goles de fuera del área, de disparos potentes colocados en la escuadra, que también eso se fue perdiendo porque preferíamos poco, la estrategia fue cambiando y empezamos a preferir acercarnos dentro del área y empezar a hacer centros. El fútbol sobón, el manoseo. Efectivamente. Pero en la Premier sigue habiendo goles de falta y goles de lejos, ¿eh? O sea, mucho más que aquí. O sea, es verdad que aquí se ha implantado la cultura de llegar dando toques cortos al área, pero en la Premier sigue habiendo... Esto justo lo comenté el otro día con mi hermano, porque en los resúmenes de la Premier hay golazos todo el tiempo y aquí hay goles más normalitos, ¿sabes? Quizás sea un fútbol más rústico en el sentido... Sí, es más rústico. O sea, sin conferirle a rústico un sentido peyorativo. Más físico, quieres decir peyorativo. rústico. No, rústico en el sentido de que quizá allí la hegemonía, el imperio de los datos del que hemos hablado para referirnos al caso español, no sea tal.
Quizá allí hayan escapado al dominio de los datos. Y que aquí, o sea, el jugador de la Premier en general sí que es más fuerte, más duro, tal, y aquí el jugador es más habilidoso, con lo cual tenía sentido, ¿no? O sea, no, yo creo que responde a eso, vamos. ¿Quieres apuntar tú algo sobre...? No, yo tenía aquí apuntadas un montón de cosas, la verdad, pero me está encantando cómo discurre esto súper... Fenomenal. Javier hablaba del fútbol actual y yo os quería preguntar precisamente por el fútbol actual. Me preguntaba si es legítima la máxima, no sé cómo llama, la máxima aquella del fútbol, odio eterno al fútbol moderno, si podemos decirla legítimamente, si hay motivos para detestar el fútbol moderno, y si de algún modo el dinero y el negocio han desvirtuado el fútbol, si lo han desnaturalizado, si lo han profanado, si de algún modo está degenerando en espectáculo, si está perdiendo también ese arraigo local del que hablábamos antes, etcétera, etcétera. Pues mira, yo respecto a eso, bueno, si puedo, por favor, empezar yo. Se suele decir que el fútbol es un espectáculo y yo tengo que negar la mayor porque es una frase que siempre me ha molestado muchísimo porque, y esto me parece solo le ha gustado bueno, al final el espectáculo implica que el público sería una especie de espectador y yo lo que pienso es que el público, el que llena las salas o el que lo ve por la televisión, es determinante. toma parte. O sea, representa la misma lucha que sea en el campo, la misma contienda, la representa el público. Y además, o sea, Gustavo Bueno dice algo así como que quien grita cabrón al defensa rival participa lo mismo que el delantero centro. Y en cierto modo tiene razón. O sea, al final tienes a un gran enemigo de los gritos, ¿eh? Al final, que aboga por un Javier, aboga por un fútbol higiénico. Pues no. El fútbol higiénico ya sea no. De hecho, un fútbol ilustrado. Yo te diría, y el público cumple un papel muy importante porque claro, el público se identifica con unas normas que hace suyas, ¿no? Las normas del fútbol, que las conoce. Y entonces es una especie de poder legislativo que vigila al ejecutivo, que es el árbitro, al que se le presupone un saber de las normas, una capacidad para aplicarlas en un momento, o sea, rápidamente. Es verdad que el VAR, claro, el VAR esto todo lo ha trastocado mucho, pero... El gobernante devenido en tecnócrata, ahora el árbitro es tecnócrata. No, o sea, ahora el VAR es dramático porque en un deporte tan hecho a la escala antrópica, que se meta el VAR es una cosa dramática, porque es un elemento completamente ajeno a lo que estaba pasando allí, ¿sabes? Y aparte que la polémica es necesaria en el fútbol. O sea, que no que es un elemento más del partido, claro, ¿sabes? Por supuesto. Es que el VAR, además de reducir al árbitro a una condición casi de subsecretario de Estado que está dependiendo de que le digan desde arriba lo que tiene que hacer, que es que tú ves ahora y el árbitro está un minuto escuchando. Además, me acordaba del libro el famosísimo libro de este argentino que se llama Dinámica de lo impensado. Claro, que me parece, ¿cómo se llamaba? Panzeri, lo has leído, ¿no? Que Dante Panzeri, gracias, que es un libro fabuloso. El elemento de aleatoriedad que tiene el gol y que yo creo que de imprevisibilidad que hace que el fútbol sea lo que es en realidad, que es que tú te puedes cerrar atrás y luego en un rebote y tal puedes ganar a un maestro. Claro, es que la polémica es buena. Entonces el VAR, ¿tú qué harías? ¿Eliminarlo? Yo lo que haría es perfeccionarlo. Es decir, a mí me parece increíble que anulen un gol porque hay 9 milímetros, una rodilla adelantada a otra. Eso le quita al fútbol muchísima pasión, muchísimo sueño y muchísima alegría. Pero por otro lado, el VAR también tiene cosas buenas, como por ejemplo que ya no hay codazos y agresiones en el campo, ¿no? Cosas, es decir, ha mejorado el comportamiento probablemente de los futbolistas. Creo que lo que habría que hacer es utilizarlo en menos casos para tratar de devolver esa parte de espontaneidad, porque es que si no... Pero la gran pregunta es si una vez introducido el VAR ya se puede notar, ¿no? Se puede dar un paso... Está perdida esa espontaneidad. Claro, yo además, perdón, creo que el fútbol... Para siempre, dices, ¿no? Para siempre, sí, por mucho que se perfeccione. Y además creo que el fútbol es violento, o sea, vamos, es violento por naturaleza. O sea, en el fútbol tú haces todo lo posible por ir contra el otro. O sea, estudias al mejor jugador rival a ver cómo vas a fastidiarle, estudias la táctica del rival para vencerle, ¿no? para desactivarla. Por eso lo bélico que decíamos antes. O sea, el fútbol es violento y tiene que ser así. O sea, lo contrario, no estoy animando a nadie a agredir. Es un titular, ¿sabes? ¿No? No, pero no estoy animando a nadie a agredir a otro. Digo violento en el sentido de la del contacto. Pero sí, de la lucha y tal. Y luego lo del VAR, si tú introduces el VAR, es muy difícil ponerle coto luego. O sea, ¿cómo justificas que la agresión sí, pero el fuera de juego no? Si el fuera de juego todo bien es infringir la norma y tal, ¿no? En cualquier caso, interrumpes el estallido. Del que hablaba José Marián. Es como fútbol americano, que el fútbol americano es un juego muy parado.
muy parado, están todo el rato que se para. Y bueno, baloncesto, no, que un minuto puede ser una eternidad. Claro, porque pasar los parados y los corridos. Van a aprovechar para meter anuncios en la deliberación del bar, seguro. Y era poner un hueco, ¿no? Porque una de las cosas es que todavía no estaba explotada, ¿eh? Joder, estás dando unas ideas peores que la... Esto lo excuse la gente, ¿no? Hay algo interesante en lo que dices tú, Dani, de la degeneración del fútbol en espectáculo, la progresiva degeneración del fútbol en espectáculo, que se puede apreciar en los estadios, en los nuevos estadios que se están construyendo. En el Metropolitano, por ejemplo, que es un estadio de nuevo cuño, es más difícil que el público sea determinante que en el Bernabéu, porque está construido en horizontal. en lugar de... No está construido en vertical. Cuando un jugador entra en el Bernabéu, se encuentra con una pared. Con una pared. Bueno, ahora con una pared de cheerleaders o de chinos. Bueno, bien, claro. Sí. Bueno, estaba refiriéndome exclusivamente a la arquitectura. Y cuando tú... es verdad que ves el fútbol peor desde el cuarto anfiteatro del Bernabéu que desde el tercero del Metropolitano, pero eres más determinante. Total. Eres más determinante. Cuando ves un partido Atlético de Madrid desde el tercer anfiteatro, eres indistinguible de la persona que va al cine a ver una película. No intervienes para nada. Entonces yo creo que es interesantísimo y que en la arquitectura de los estadios también se puede reconocer, se puede identificar esta degeneración en espectáculo. No sé si vosotros encontráis otros elementos de... Sí, pero además en el caso del Pizjuán, o al menos nosotros lo tenemos muy a gala, el hecho de que es un estadio bastante decisivo. De hecho, cuando vamos al Bernabéu o alguno de esos, esta gente nada más que come en pipa, ¿no? Están aquí como si estuvieran en los toros. El Metropolitano también lo es, pero contra la arquitectura del estadio. O sea, la arquitectura invita a todo lo contrario. Lo que pasa es que no podemos pensar que tú puedes tener, ¿no? Quizás ahí ahora que Javier me contradiga, pero la idea de que puedas tener una grada civilizada y al mismo tiempo influyente, eso es soplar, ¿no? Es decir, ¿por qué es decisiva? Porque parece que se te va a caer encima, porque empieza a meterse con la madre del árbitro y con la madre de la madre del árbitro y con un nivel que después no se desencadena. Bueno, le tiran algo de un mechero, ¿no? Como le pasó a Juan de Ramos, etcétera, pero que tiene que haber esa tensión y esa tensión casi dionisiaca que influye en lo apolíneo que pueda haber sobre el campo, ¿no? Que ya es más de regla, que es de juego. Y esa mezcla entre casi la barbarie de la grada y el deporte que se está produciendo sobre el campo es lo que produce ese feliz matrimonio. Entonces pensar que vamos a conseguir una grada perfectamente ilustrada o educada y que eso no va a producir un desencantamiento del fútbol equivalente o mayor que el del VAR, yo creo que sería de luz. Pues que de hecho el público es tan influyente que hasta hace nada los goles fuera de casa valían por claro. O sea, ¿sabes? Sí. A ver, yo creo que de hecho, no por desviar la atención de la cuestión, en absoluto, pero yo creo que la modernidad del fútbol... están permitidos los rodeos, los circunloquios, Sí, efectivamente. Yo no voy a contradecir en absoluto a don José María, pero eso para empezar, válgame Dios, yo no me atrevería a eso, pero es verdad que yo creo que... Y además lo digo por experiencia personal. Yo he podido ir al Bernabéu en varias ocasiones y he podido vivir lo que se vive ahí. Que sí, que uno dice, comparativamente a lo mejor no somos la afición del Liverpool, pero yo no viví partidos de estar comiendo pipas precisamente. Y a mí hubo un extremo que me desagrada. Yo, pues por mi forma de pensar a lo mejor y porque vengo donde vengo, a mí la violencia me genera rechazo. O sea, y es verdad que hay un punto bélico en el fútbol y eso lo respeto, y dentro de lo racional. No es ir a pegar patadas por pegar patadas. Por eso lo bonito es una violencia dentro de la norma. Claro, efectivamente. Vamos a decir así, bajo el imperio de la ley. O que al menos tú te atienes a las consecuencias de la patada que estás pegando, ¿no? O sea, a mí la tarjeta roja Valverde cuando le hizo la entrada a Morata, aquella que se iba a Morata, me parece un acto heroico. Como un gol, sí. Hombre, es que hace 2 temporadas, yo creo que hacía 2 temporadas que Messi había habido una jugada parecida, una temporada, que Messi se iba solo también, como se iba Morata aquel día, y Marcelo, en lugar de pegarle un palo, trató de correr, no lo alcanzó y Messi metió gol, que fue cuando se quitó la camiseta. Sí, los partidos, sí. ¿Puede hacerle daño o a quitársela? Hombre, Valverde fue una entrada muy dura, pero yo creo que no había otra manera de hacerla, ¿eh? Pues entonces se celebra. Sí, totalmente. Sí, no, claro, no, lo que no vas a celebrar es que partan la pierna a un tío. Claro. No le pasas la pierna. Por eso digo, se celebró. Y a mí, en lo que se refiere a la violencia de la grada, violencia de manera análoga, si se quiere, ¿vale?
Yo lo que pasa es que no veo dónde ponemos el límite. Porque claro, es difícil. Te dejas llevar por esta pasión dionisíaca, además, pues a ver hasta dónde te lleva. Y vemos cosas que no queremos ver y que suceden en los estadios y que no deberían pasar ni dentro de los estadios ni fuera ni en ninguna parte. Pero, Javier, eso, si yo en un estadio, no sé, cometo un crimen, me van a detener y me van a sacar del estadio. Por supuesto que sí. Digo, o sea, que No estamos hablando de crimen, Claro, pero no es estamos como hablando que- de perder el control de sí, que es que a mí me parece Pero que el eso control nunca de es sí, bueno. Gritando te parece negativo. No, gritando no. También gritando depende del qué. O sea, es que- el tío que tiene un mechero lo detienen, ¿eh? Sí, no me refiero al tío que tiene un mechero, me refiero a la situación, por ejemplo, de que un padre con 2 niños pequeños no pueda estar en determinado lugar de la grada y que tenga que marcharse de ahí y no pueda disfrutar de ver el fútbol con sus hijos porque está escuchando los gritos que está escuchando alrededor, si no es porque literalmente le echan de ahí. Entonces te dices, bueno, es que a lo mejor hemos perdido un poco la moderación y la medida de las cosas. Es que lo bélico que decíamos influye efectivamente, o sea, el público, lo he dicho antes, representa la misma contienda que el campo. O sea, tú lo que no puedes pretender es irte en un Madrid-Barça al Bernabéu con una camiseta del Barça, sentarte en una zona, porque hay zonas en las que te Eso puedes te iba sentar a que no decir, pasa Se nada. han celebrado goles Hay del zonas, Barça eso que te iba a decir, que eso, hay zonas en las que no pasa nada. Pero hay zonas en las que no te puedes sentar. Eso está bien, mal, regular. Hombre, no sé si es lo más grave, pero es evidente que si el fútbol es polémica y el público no es un espectador, sino que participa de esa contienda, etcétera, joder. Claro, es lo que comentaba José María. ¿Cómo se concreta esa participación, esa intervención decisiva en el partido si no es a través de una mínima violencia, luego, aparte, de una mínima agresividad? Si el fútbol es la invasión, o sea, si el fútbol consiste en la invasión o sea, la invasión del campo contrario para meter un gol y el sometimiento y tal, coño, es que el campo, perdón por el taco, pero mi campo es mi territorio. O sea, Sí. hay una invasión enemiga también en un aficionado ajeno que venga con la bandera del ejército ajeno a sentarse a mi lado en mi estadio y no te digo ya si celebra un gol. A Noel Gallagher lo echaron del Bernabéu con un gol del City. O sea, y a mí me encanta Oasis, pero vamos, yo lo hubiese echado y lo hubiese molido a palos si lo tuviese delante. Figuradamente, quiero decir. Pedro y José María. José María. Es que me siento muy identificado con lo que ha dicho Javier, porque las últimas veces que he ido al Pizjuán con mis niños, que son de 8 y 7 años, además de lo lamentable que está jugando el Sevilla, estábamos al lado de Gol Norte, que es donde se ponen los Viri, que son los ultras, y entonces es verdad que es un torrente de insultos, de todo tipo de palabras que yo quiero que mis niños escuchen. Y he llegado a la conclusión que es que mis niños todavía no tienen que ir al estadio. Es decir, no tenemos que infantilizar o pulir, quitar todas las rugosidades del fútbol para que el niño pueda ir, sino que el niño quizás tiene que acudir al estadio cuando esté preparado para ello, porque es un momento de liberación. Es decir, cuando tú le dices, lo que pasa es que también hay un problema y hay por una especie de interés, yo no sé si conducido o morboso o lo que sea, por poner casi micrófonos en la grada para penalizar y multar por cada uno de los insultos. Sí, sí. Es decir, Eso a mí también me parece mal. es no entender cómo es la dinámica del espectador en el fútbol y la especie de exorcismo de su cotidianidad. Sobre todo porque eso no queda. O sea, José María, si yo voy con el Real Madrid al Pizjuán, José María me insultará, no, o sea, no a mí en concreto, pero insultará a los que estamos allí en la esquinita con las camisetas blancas o moradas, bueno, claro, ya morado no, pero la que toque ese año, nos insultará y luego acabará el partido y nos tomaremos una birra por Sevilla porque estoy en su ciudad. Por supuesto. ¿Sabes? O sea, no es una cosa tan... Pero ¿en qué momento esto empezó a ser así y dejó de ser un deporte familiar? Porque cuando yo veo partidos del Real Madrid, vamos a decir, no en la década de los 90, en la década de los 90 también, pero antes, ¿no? Y que en el estadio había familias, y había familias y había gente bien vestida, había gente que, pues eso, que animaba, que aplaudía, que gritaba seguramente, pero no había esta... ¿Por qué? ¿En qué momento el fútbol se ha convertido en algo a lo que no puedes llevar a tus hijos? Es que eso es una cosa que no termino de entender. Y esto es algo que es histórico, es decir, antes no sucedía y ahora sucede. Entonces yo no sé si es para mejor o para peor, desde mi punto de vista es para peor. Yo supongo que esto será cuestión de... Pero en los 90, por ejemplo, en el Bernabéu había Ultrasur. Efectivamente, eso iba a decir yo. Y había mucha más violencia alrededor del estadio que ahora, fíjate. No, Eso iba a decir yo. Absolutamente, sí. Pero incluso para ir a pequeño, fíjate, Javier, cuando tú eras pequeño, ir a los aledaños del Bernabéu era mucho más peligroso. era muy peligroso. Yo he visto gente con la cara abierta en el Bernabéu y es curioso porque yo creo que está viendo, claro, es que vivimos un momento, el mundo está abierto en todo, ¿no? Y es la disrupción de tener que ganar dinero, la monetización permanente de todo. Tú hablabas de la arquitectura de los estadios
Y has preguntado si había algún elemento más. Claro, es que ahora es un espectáculo porque aparte si te puedes gastar 15 euros en Coca-Cola y perritos calientes, mejor. Por otro lado... Pero están los precios de las entradas también. Eso influye en lo de las familias, ¿eh? El precio de Lo iba a decir. el precio de poder ver el fútbol en la tele, eso es otro tema. ¿No conocéis gente que vende sus Abonos, abonos sí, claro. y todos Sí, los claro. partidos buenos? ¿Por qué hay Se paga el abono del año. 10.000 o 15.000 mexicanos, chinos, saudíes cada vez que hay un buen partido en el Bernabéu? Curiosamente esa gente... No, pero es que me llama la atención lo que dices, porque creo que es parcialmente cierto, porque curiosamente estos nuevos espectadores no son violentos, los No, se turistas. comportan fenomenal. Y hay Son menos- higiénicos. y en teoría no hay ultras ya en el Bernabéu, por ejemplo, ¿no? Qué curioso. Y sin embargo tú percibes una violencia verbal incompatible con la educación o con el bienestar mental de tus chavales, ¿no? Sí, esa es la verdad. Yo creo que te referías también a otra época. Por ejemplo, ¿quién no tiene un abuelo, un amigo de su abuelo que no recuerde momentos vividos con su padre, con su tío en un estadio de fútbol? Que te cuente, pues yo recuerdo aquella época en la que iba con mi padre al fútbol a las 4 de la tarde o a las 5 de la tarde en los partidos, ¿no? Entonces sí, debió de haber un momento de transfiguración en el que el fútbol perdiese ese carácter, esa naturaleza familiar y deviniese en otra cosa. Bueno, Pero yo sigo preguntándome si entonces, si la naturaleza del fútbol de entonces es la misma que la del fútbol actual. Por mucho que fuese por mucho que los estadios fuesen un lugar al que uno podía acudir con su hijo. Yo lo siento, pero es que no puedo evitar como el chip un poco aristotélico tomista de preguntarme por los fines de las cosas. Y claro, yo digo, evidentemente el origen al parecer, al menos en el origen romano del fútbol, tenía que ver con el entrenamiento de los soldados. Por lo tanto, tenía un contexto bélico clarísimo, ¿no? Y eso permanece en el fútbol actual. Hay una rivalidad y un enfrentamiento, vamos. Ángel Barahona, por supuesto, podrá hacer a quien admiro un montón, podrá hacer su interpretación girardiana de la violencia mimética y del chivo expiatorio y demás. Pero es verdad que a mí lo que realmente me parece grave de todo esto es que se haya perdido el fin, o sea, que se haya perdido de vista para qué jugamos, ¿no? Y que el fútbol haya cambiado sus fines, haya trocado sus fines, no tanto en una competición en la que se busca demostrar el propio valor, las propias virtudes del buen juego de los jugadores que quieren ganar. El objetivo del fútbol, pues esto puede extrañar a algunos, pero es ganar el partido. ¿Y en qué momento tú dejas de jugar para divertirte, pasártelo bien, además ganando? Y parte de esta diversión consiste en ganar lo mejor posible al rival. Y ganar una competición y empieza a convertirse en un objeto de consumo. Un objeto de consumo que además subvierte absolutamente toda la lógica del fútbol y de todo lo que rodea el fútbol, toda la industria que rodea el fútbol, incluyendo los medios de comunicación, incluyendo pues, la gestión de los grandes clubes, incluyendo todo esto, ¿no? Y yo creo que habrá que preguntarse eso en qué momento sucede y por qué sucede. Incluyendo la propia composición de las plantillas. Creo que en el Real Madrid ahora mismo, con la lesión de Carvajal, yo creo que ya no hay ningún ciudadano español o madrileño titular. No obstante, voy a insistir en lo de antes. Aunque no los haya, esos tíos que visten de blanco en el Bernabéu los domingos son representantes de la ciudad de Madrid. Yo no Tanto que ejército contratan a mercenarios, como todos los ejércitos, a mercenarios de otros lados, para tratar de vencer a su enemigo. O sea, yo creo, de hecho, no existen equipos de sindicatos, de gremios, no sé, de empresas, o son residuales. Vamos, en la élite del fútbol existen equipos de ciudades o de Estados-nación. Bueno, ahora Pero yo creo así, porque bueno, ahora Red Bull pues tiene 3. Ahora Red Bull tiene, sí, el Leipzig o lo que sea, pero la composición de la plantilla del Real Madrid es un síntoma del desarraigo. Me da a mí la impresión. Yo pienso que la pregunta aristotélica o tomista de ¿para qué servía el fútbol antes? Creo que el fútbol antes también servía para dotar de orgullo a los de Jaén o los de Huesca o los de Madrid, que somos mejores, o al menos este año somos mejores que los de Santander o los de Cádiz. ¿Y tú como madridista te sientes menos orgulloso cuando el gol lo mete Tchouaméni en lugar de Carvajal? Que no mete ninguno de los dos muchos goles, pero... Te voy a responder de una manera un poco lateral. Claro, esto se ve, ¿no? Pero bueno, yo voy a decir la verdad. A mí me chocó que tuviéramos que nacionalizar a Aymeric Laporte para tener un central en el último Mundial, teniendo, por ejemplo, a Nacho y algunos otros jugadores titulares en España. Creo que hay una desvinculación... Bueno, pero eso es la selección. Sí, te hablo del Madrid. bueno,
es que en el caso de la selección lo tengo muy claro. Claro, No sé por qué hay que nacionalizar a Lenormand y a Laporte para jugar con la selección española, con la cantidad de centrales que hay. Y me parece que eso es un aspecto más. Sí, creo que me siento un poco menos vinculado al Real Madrid que hace 20 o 25 años. Y a lo mejor una de las causas que concurren es este desarraigo, porque además el Real Madrid tiene la particularidad, yo no me voy a meter con Florentino Pérez, porque evidentemente es una de las personas más inteligentes y sin duda la más poderosa de España. Pero claro, el Madrid no produce jugadores de cantera. Está ahora el madridismo emocionado con la aparición de un central que juega dentro de un rato en Liverpool, ¿no? Y no es una Bueno, que ya ha jugado, ten en cuenta que esto se emite no. Perdón. No pasa nada. Pero disculpad. Pero sabe que es en diferido, o lo puede cortar No, se sabe que se emite y si no, se lo acabamos de descubrir a los espectadores, no pasa nada. Pero un segundo, yo Entenderán que los domingos por la noche a las 9 no estamos grabando. Habrá algún Porque- rezagado que porque esté en normalmente- misa, habrá otro rezagado que... viendo el viendo el fútbol. Sí. Pero respecto a esto, o sea, al carácter familiar, o sea, como me habéis dado los dos una cosa que quería decir, me habéis recordado, que es lo importante que es la herencia en el fútbol. O sea, al final yo soy del Madrid porque mi padre es del Madrid. Me hace mi padre del Madrid, yo asumo que soy del Madrid absolutamente acríticamente. Voy a ser toda mi vida al Real Madrid, voy a defender toda mi vida al Real Madrid, que es una cosa que no he escogido yo, que lo he recibido y me mantengo fiel toda mi vida a eso que he escogido. Entonces, mi vinculación con el Madrid no depende del jugador coyuntural o de una plantilla Porque coyuntural. no es una elección, es una herencia. Claro, es una herencia que se asume completamente acríticamente. O sea, nadie, somete bueno, a examen. salvo un raro, nadie coge las estadísticas de la liga y dice, me voy a hacer de este equipo porque mete mal goles, ¿sabes? O sea, no. Uno se hace del equipo que le toca. Tu padre probablemente se hizo del Madrid porque a lo mejor su padre era del Real Madrid, Claro. porque representaba a su comunidad, ¿no? Claro, pero en ese sentido yo lo que digo es que sigue representando. O sea, al final no se trata de que o sea, los jugadores van y vienen y hay plantillas con más españoles y plantillas con menos, pero yo creo que en la plantilla de la Quinta del Buitre habría más españoles que en la del Madrid de Stéfano. Creo. Porque si cuento a Copa, Interesantísimo. a Copa, Hay a el Di límite Stéfano. de dos extranjeros. No, bueno, vale, sí, justo ahí había el límite, creo. Pero estoy seguro que hay plantillas. Sí. Estoy seguro que... Igual que en el básquet, os acordáis, había dos, que yo que... Bueno, pero Di Stéfano lo nacionalizaron, ¿no? Sí. Claro. Sí, de todos modos yo creo que hay una diferencia entre Di Stéfano y los actuales jugadores del Real Madrid. Sean extranjeros o estén nacionalizados, que es la integración en la vida de la ciudad. Uno podía pasear por el barrio de Chamartín y encontrarse a Di Stéfano tomando copas. No, un segundo. Y tomando copas con Gento y con Puskás. Pero Carvajal es de Madrid y tampoco creo que se le... Claro, no. Traía el Car. A eso me refiero, por eso he dicho, con independencia de que sean extranjeros y nacionales. Sí. Pero Es que viven en islas. En islas, bueno, en fortalezas inaccesibles. Es que inexpugnables para el preguntemos aficionado. ¿qué es Madrid hoy? Claro. Y qué era la Madrid de aquella época. Es que lo has dicho tú antes, Dani, que el fútbol es reflejo de la política. Entonces es que antes a lo mejor Madrid era una ciudad que sí, que se podía comparar con Salamanca, que se podía comparar con Valencia, con Bilbao, en un momento de la historia. Ahora Madrid, cuando nos presentan a Madrid en el ámbito político, pues ¿cuál es la competencia real de Madrid? No es la esfera nacional, es la esfera internacional. Claro, hay una dialéctica muy fuerte entre lo local y lo global, que no vamos a meternos ahí, pero que me parece que es evidente. El Real Madrid es que me parece que difícilmente puede verse representada por locales, porque lo local en Madrid es muy global. Totalmente. Para bien o para mal. A mí tampoco es que me guste mucho, ¿eh? Yo siento una cierta nostalgia por equipos de españoles, nacidos en España y demás. Pero tampoco me parece excesivamente ¿Tú crees, mal. Javier, que Chesterton sea el Real Madrid? Desde luego que sí. Desde luego que sí. Porque no, si tuvieron que emitir obligaciones, eso sería Chesterton sería de Caravaggio. Pero sí, si fuese español sería el Madrid. Si emitimos obligaciones, somos un club distributista. Si emitimos obligaciones para reconstruir el Bernabéu. plutocrático. Bueno, qué barbaridad. Qué barbaridad sé que son. Los del Monopolitano. Vosotros que estáis un poco... bueno, es que claro, lo del Madrid, es el hecho de la pertenencia al Madrid a nosotros nos hace un poco de gracia. Quizá vosotros, que sí, que sois de aquí, pues tiene sentido. Pero allí somos o del Sevilla o del Betis, ¿no? Y eso es verdad, que también te viene de cuna y tienes que acarrear con ello para toda tu vida. Con gusto si es del Sevilla, con penitencia si es del Betis. Pero y cuando le preguntas a alguien, alguno de allí, le dice, ¿tú de qué equipo eres? Del Madrid.
¿Por qué? ¿Por qué eres del Madrid? Es decir, porque verdaderamente allí tenemos que ser de nuestro equipo, ¿no? Entonces eso sí lo tenemos nosotros un poquito más a flor de piel. Igual es hijo de un madridista. O sea, al final lo determinante, o sea, en Madrid... Lo determinante es la genealogía y Claro, o sea, un amigo extranjero me preguntó una vez si Madrid, que era una pregunta muy pertinente, claro, yo nunca, porque lo doy por hecho que no, pero me preguntó, ¿Madrid está por barrios? O sea, ¿se es de un equipo o de otro por barrios? Hombre, es verdad que el barrio de Chamartín, ¿no? es verdad que el barrio de Chamartín es más madridista, seguramente, y el barrio donde antes estaba el Calderón, antes de que el equipo del pueblo traicionase a su pueblo, comparto tu indignación. ese barrio era más tradicionalmente del Atleti, pero en realidad lo determinante es de qué equipo es tu padre. Y a mí, y lo digo aquí que no me va a escuchar, lo que más me ha unido a mi padre es eso. O sea, en la época adolescente en la que tu padre es una especie de ser extraño que encima te impone y tal, lo que me mantuvo unido a mi padre era, oye, jugar Madrid, la rueda de prensa de Mourinho, ¿sabes? Vamos a Yo voy a haceros una pregunta que espero que respondáis, ¿cómo decirlo? Monosilógicamente. Sí. Con la expulsión de los ultras de los estadios, ¿gana el fútbol? ¿Sí o no? Empezamos por la izquierda y terminamos por la derecha. Sí. Sí. Que si pierde el fútbol con la expulsión... Que si gana. Ah, no gana, no, pierde. Pierde. No gana. Es que la expulsión es una palabra... Yo me voy a poner del lado de Javier. Yo creo que sí gana. Que gana. Bien. ¿Puedo hacer un pequeño matiz? Un pequeño matiz. Mínimo. De todas formas, por volver al tomismo, para Tomás de Aquino, la penitencia tiene que ser para ¿cómo se dice? Reponer o volver a reintegrar al penitente. Entonces, El moderno diría la reinserción. Entonces, cuando tú has sido violento hasta un límite en el que no se puede soportar, mira, que te echen del estadio una temporada, refórmate y luego vuelve. No, la penitencia es expiatoria. Efectivamente. Pero estamos hablando de echar a toda la grada de animación. No les hablo de echar a un tío que delinque. Para mí, el ultra, para mí hablar de ultra significa hablar de exceso. Y el exceso no se puede. Eso sí, claro, por supuesto. Pero si delinquen, que se vayan. Violentos. Ultras. Bueno, eso es, me parece que admite más grises, sí. Claro, son gente que lo viven así, viven de pie, están hasta aquí de testosterona y de lo que no es testosterona. Es decir, hay un poquito así de... Pero es que queremos su fuerza, queremos su influencia, queremos lo vistoso de sus tifos, pero queremos que sean civilizados y que, yo qué sé, que no se meen fuera del váter o en la tapa. Pueda bendecir don Arturo Pérez Reverte. Tenemos que terminar porque, como ha dicho Pedro, Lo siento muchísimo. ha empezado el partido del Madrid. Yo no lo voy a ver, me abstendré por motivos higiénicos. Pero vosotros queréis verlo, así que me quedan siempre 3 cosas por hacer, siempre las olvido, pero hoy no las voy a olvidar. La primera era pediros una recomendación literaria. Hoy no os la voy a pedir porque ya tenemos 2 estupendas recomendaciones literarias. Cancerberos, de José María Contreras Espuni, que está a mi izquierda, una metafísica del portero de fútbol, ¿no? Y Clics Modernos, de Pedro Cifuentes, que es un registro de la decadencia de un oficio, ¿no? Del noble oficio periodístico. La segunda cosa que tenía que hacer es combinarles a todos ustedes a sugerirnos temas en los comentarios del vídeo en YouTube. Y la tercera es impelerles a que se suscriban, a que se hagan socios de Big One Media. Ya les hemos repetido hasta la saciedad que este canal no se mantiene solo y que este programa estupendo solo podemos hacerlo si ustedes contribuyen a la causa. Contribuyen, hombre, viéndolo contribuyen mucho, pero si pueden contribuir también económicamente sería estupendo. Estarían adhiriéndose a una causa muy noble. Así que sí. Dicho esto, podemos despedir, ¿no? Dani no es socio, José María tampoco, tampoco, Pedro tampoco. ¿Tú eres socio? Sí. Y de Big One y el Real Madrid. Una de ellas es una causa innoble. Pero bueno, la genealogía lo justifica todo. Sí. En fin. Javier, muchas gracias. Un placer. Yo creo que nos ha quedado una tertulia estupenda. A mí me ha encantado, yo me lo he pasado muy bien. Hemos hecho filosofía con algo con un deporte que alguien podría juzgar prosaico. Sí, me he quedado con ganas de escuchar más al pobre José María, que no hemos dejado hablar nada. ¿Que no? Pero bueno. Pues tenía yo justo la sensación contraria. Iba a disculparme por haber dado la chapa. Prometo. Pero chapa. No, al contrario, yo creo que nadie ha sido especialmente acaparado. Yo me voy a leer el libro. Con eso te digo todo. Ya me dirás. Espero que como Pedro, ustedes también. Muchísimas gracias. José María, gracias. Bueno, gracias a vosotros. ¿Repetirás cuando regreses a Madrid? A vuestra disposición está. ¿Sobre qué tema te gustaría hablar?
Pues no sé, últimamente tengo la duda de si esta sociedad es más materialista o más gnóstica, además con cosas suyas, ¿no? Eso sería cosa, Sí, ¿no? es un gran tema. Porque porque parece que son los muy materialistas, el consumismo y no sé qué, pero después viven en la... Gnóstica. La sociedad es más gnóstica. Yo diría, podríamos hacer una breve. Yo creo que es gnóstica. Pero vamos a despedir ya. Vamos a despedir ya porque seguro que Dani quiere introducir hacer un pequeño matiz. No. No, Solo- sobre el gnosticismo. No, yo creo que es gnóstica y muchas gracias por traerme. No, gracias a ti. He tenido que superar la tentación, sobreponerme a ella. Porque, vamos, era muy poderosa. Eso es que me quieres mucho. Después de este programa, efectivamente, el amor ciega. Pedro Cifuentes, muchas gracias. Les recomendamos también a los espectadores el libro de Pedro. Es magnífico. Lleva ya dos meses a la venta. Y es uno de los libros que a Dani más le gusta. A Dani especialmente, porque fue su descubridor. Sí, es verdad. Sí, a partir de ahora te va a llamar descubridor. Sí, me encanta. Pues Es tan raro recibir novelas bien escritas que cuando recibes una, pues te entusiasma. Tiene su punto milagroso en estos días. Sí. Qué bien. En fin, y muchas gracias a todos ustedes. Nos encontramos dentro de 2 domingos. Dios mediante.